¿Cómo graficar en Excel? La verdad es muy sencillo. Primero tienen que identificar las variables a graficar. En este caso, X y Y están definidas. A veces no. Entonces tendrán que calcular Y de alguna forma, con alguna ecuación, muy independiente de con qué datos estén trabajando, caudal, presión, no sé. Entonces identifican o calculan sus variables a graficar y listo, y empiezan a graficar. ¿Cómo se grafica? Menú, insertar, gráficos, punto de dispersión. Mayormente ocupamos este, ¿sí? Y a veces, dependiendo que Microsoft tengan, se lo va a graficar automáticamente. Si no, pues lo selecciona los datos. En este caso grafica automáticamente, pero en caso de a veces lo grafica mal, entonces hay que eliminar. Clic derecho, seleccionar datos, quitar. Entonces agregamos. Si ustedes quieren darle un nombre a la serie, le dan un nombre. Si no, saltan. X, valores de X, seleccionamos entonces el rango. Y lo que son los valores de Y de la misma manera. Seleccionamos el rango. Y aceptar. Los detalles que debe tener su gráfica. Le dan aquí, seleccionan la gráfica, más título del eje, título gráfico y leyenda. En algunos casos van a necesitar, en este caso no es necesario. ¿Ya? Es muy importante que ustedes traten de ser detallosos, ya son casi ingenieros. Entonces aquí en el título, como ustedes van a trabajar con variables, es muy importante que definan o utilicen las unidades en las que están trabajando. Pongan esas unidades, tanto en el eje X como en el eje Y. A veces hay algunas variables que son adimensional, entonces no es necesario que las pongan, o pueden poner ahí adimensional. En este caso sí son adimensionales, ¿sí? Ya, y de esa forma grafican. ¿Cómo cambian la escala a los ejes? Seleccionan el eje que quieren cambiar, los valores, ¿no? Seleccionan clic derecho, dar formato al eje. Y les aparecerá un recuadro en esta parte, o una ventanita se les va a abrir, dependiendo de qué Microsoft tenga. Entonces, aquí en esta parte aquí dice escala logarítmica en la sección de opciones de eje. Seleccionan ahí, en caso de que necesiten que sea logarítmica. O incluso pueden darle valores inversos para que se invierta. ¿Sí? Y lo mismo para el eje X. Si ustedes quieren, cierran, si no lo dejan abierto y seleccionan el eje X. Y hacen lo mismo, valores, escala logarítmica. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? El rango, ¿cómo cambio? A veces nosotros queremos que esta gráfica aquí se vea un poco más chica para hacer algún tipo de análisis. Pero esta gráfica aquí, por ejemplo, me ocupa toda la gráfica. Entonces yo quiero que no me ocupe toda la gráfica y que sea un poco más pequeña. Entonces seleccionamos lo mismo, clic derecho, dar formato al eje y cambiamos aquí el rango. El valor mínimo que empiece a 0 está bien, pero yo quiero que un máximo sea, por ejemplo, 100. Entonces le damos Enter y ya está. Ahora va hasta 100, entonces ya puedo ver un espacio en el eje Y. En el eje X también lo mismo. Por ejemplo, aquí 40. Y listo. Entonces ya puedo ver mucho mejor mi gráfica. No se olviden de poner las unidades a su eje en su título. ¿Ya? Así de sencillo graficar. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tienen que definir qué son las variables. Pero aquí tienen que reconocer las variables de una ecuación. No les dice las pautas de cuál es X y cuál es Y. Pero nosotros sabemos que cuando tenemos una ecuación sencilla, cualquiera sea, o yo lo entiendo así, que el valor de Y va a ser igual al mismo valor de Y. ¿Qué quiere decir? Que cada aquí tiene la misma unidad. Pero este aquí es una constante, que es el valor inicial del eje Y, más M. M puede representar una pendiente, una gradiente o una declinación. Cualquiera es una variación. ¿De qué? Entre el eje Y y el eje X. La variable independiente es X, la variable dependiente es Y. Siempre va a ser la variable dependiente igual a su constante o valor inicial más la pendiente, y por último tenemos que es la variable independiente. A veces nos dan ecuaciones de Y igual a más bx o Y igual a b igual y no chico. Entonces para mí es más fácil identificarlo como Y igual al valor inicial de Y más una pendiente por la variable independiente. Entonces en este caso es lo mismo. Esto vendría a ser, el caudal vendría a ser Y igual a un caudal inicial, o sea el valor inicial que toma el valor de Y por intersección. Esto aquí debe ser porque no es lineal, ¿cierto? Entonces, como yo aquí tengo la base de datos tiempo y caudal, aquí tengo dos variables. Entonces, una de ellas debe ser la pendiente y la otra la variable independiente X. Entonces, es tiempo porque aquí tenemos tiempo y caudal. Entonces, ya sabemos que caudal es Y, el tiempo es X. Una vez que pueden identificar correctamente, ya pueden graficar.
Como ya saben, insertar punto de dispersión. Yo lo tengo aquí más rápido porque grafico mucho. Entonces selecciona, damos clic derecho, seleccionar datos, agregar, le ponen ustedes título, X son el tiempo y Y viene a ser lo que es los caudales, ¿sí? Y listo. Aquí me faltaba decirles que si le dan ustedes, seleccionan aquí los puntitos, clic derecho, pueden agregar la línea de tendencia. Entonces aquí ponen representar la ecuación del gráfico en el gráfico y representar R. Se utiliza mucho lo que son estos dos valores. Y ahí pueden ver claramente la línea de tendencia porque tenemos mucho espacio. Entonces pueden hacer más grande esto. Ponen el grill, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Es lineal. Entonces lo que está multiplicando a la variable x viene a ser la pendiente. Y lo que está solo viene a ser la constante siempre. Como ya dijimos acá. Lo que está solo viene a ser la constante o el valor inicial de la variable dependiente. Y siempre la variable independiente está multiplicada a la pendiente. Una ecuación lineal. En este caso, en este caso debería comportarse de forma exponencial. Como ustedes saben, este eje de aquí debe estar en escala logarítmica. El tiempo está bien. Y es necesario siempre agregar la línea de tendencia, las ecuaciones. Estos datos están muy lineales, ¿no? La verdad que no, cuando ustedes tienen una declinación exponencial, el comportamiento es más exponencial. Y esto aquí, hasta con una línea recta, se comporta de forma lineal, ¿no? Y no debería comportarse así. Mayormente aquí se le selecciona lo que es la tendencia exponencial, pero ya bueno. Y así, ya. Aquí tengo un segundo ejemplo. Aquí, por ejemplo, de nada les sirve saber graficar si es que no tienen la teoría. Ustedes tienen que leer primero la teoría antes de hacer su trabajo. En este caso, casi siempre, en la mayoría de los casos, la presión siempre va en el eje Y. Y lo que son el tiempo siempre va en el eje X. Aquí tenemos balance de materiales, poner los títulos, todo. Saben graficar. ¿Sí? En lo que es balance de materiales, casi nunca nos dan estos datos puntuales. Ustedes tendrían que darnos un valor de Z cualquiera, una tabla de presiones y una tabla de caudales. Estas presiones las dividimos entre Z y obtenemos esto. Los GP tenemos que caudal aquí, pies cúbicos día, y tenemos que acumular. No se olviden que los GP son caudal, el gas producido acumulado anualmente. ¿Sí? Y ya, identificar las correctas unidades de las constantes. Eso es muy importante. En este caso vamos a agregar una línea de tendencia también. Y R también. Aquí podemos ver que esto de aquí ya tiene unidades igual que la de acá. Aquí no la expliqué, pero aquí lo vamos a explicar. Balance de materiales siempre tiene un comportamiento lineal. Entonces, ¿qué unidades tiene esto? Es una constante y esta es una pendiente. Obviamente la constante tiene la misma unidad de la variable dependiente. O sea que la variable dependiente es Y. Entonces aquí va a ser 4373.8 PSIA. Lo que es la pendiente o gradiente o la declinación siempre es una mezcla del valor del eje Y con el eje X. Quiere decir que esto va a ser menos 3.5 PSIA sobre billones de pies cúbicos. Le sirve para muchas cosas identificar esas cositas. Ya, no está de más que lo sepa. Y aquí tenemos un último ejemplo. Como ya dije acá, es muy importante que sepa la teoría. Si no saben la teoría, la pueden investigar antes de hacerla. Entonces aquí yo le puse una pequeña información para hacerlo allá. Pero aquí dice claramente, construye las curvas de PV, presión-volumen. Entonces insertamos, aquí voy a poner la que tiene curvita. Clic derecho, seleccionar datos. PV. Entonces quiere decir que la presión es Y y volumen es X. Agregar X son los volúmenes. Entonces seleccionamos ahí el volumen y Y la presión.
Listo. Como la presión continúa hasta aquí, porque ya saben que me falta este otro pedazo acá, agregamos otra serie más. X, que son los volúmenes, y Y, que son las presiones. Ahí está. Y como ya saben, agregan el título es... Aquí ya es necesario poner la leyenda, porque el azul representa lo que es la presión de burbuja y la roja lo que es la presión de rocío. ¿Sí? Muy sencillo. Y no se olviden de poner lo que son las unidades. Como tenemos que hacer la gráfica repete, lo mismo. Esta es más sencilla, seleccionar datos, agregar. Identificamos entonces lo que son valores de X son las temperaturas. Seleccionamos el rango de temperatura. Y. Presión, entonces como son dos presiones voy a graficar la misma temperatura con ambas presiones. Aceptar. Agregar. Misma temperatura. Diferente presión. Y listo. Es muy importante que entiendan la teoría antes de hacer sus gráficas. Estas ambas gráficas son en escala normal. No necesitan cambiar nada de los títulos, los ejes. Listo. Espero que les sirva, espero que me entiendan. Son cosas sencillitas que deben saber para graficar. Y como estudiante de ingeniería debemos saber, no está de más, ¿no?